Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente. Agricultor, guerrillero, rehén, senador, presidente de Uruguay. Con su personalidad ajena a las convenciones, humor desenfadado y un verbo espontáneo y sabio, José Mujica, el Pepe, se convirtió en el dirigente más célebre de nuestro tiempo. El Pepe es único por la grandeza que tiene, por su generosidad. Entereza, dignidad, consecuencia con sus ideas y su forma de vivir. Es un pensador, es un hombre que reflexiona. Una referencia, un legado histórico. Uno de los grandes filósofos de este tramo del siglo XXI. Estos sabios viejos que van hablando, van soltando perlas de sabiduría. Una posición aspiracional sobre lo que deberían ser nuestros líderes. Un buen presidente. Pepe Mujica es un imprescindible. Un resto de humanismo en el siglo XXI. Es un tipazo, dijo de Mujica el Papa Francisco. Lástima bandoneón mi José Alberto Mujica Gordano nació el 20 de mayo de 1934 en Uruguay, ese pequeño país del Cono Sur, poblado por una inmensa clase media. En los albores del siglo XX, la uruguaya ya era una sociedad igualitaria por su alto ingreso per cápita, bajos niveles de desigualdad y pobreza y unas leyes progresistas. Le decían la pequeña Suiza de América Latina. Es un país raro por nuestra historia, por nuestro modo de ser, por la cultura, que se dio cuenta que el Estado tenía que cumplir un papel fundacional. En la década del 20, del 30, teníamos un PBI similar a lo que puede ser Bélgica. Los consejos de salario son de la década del 40. Le dio el voto a la mujer muy temprano, estableció el divorcio por la voluntad de la mujer en 1912, separó la iglesia del Estado, la enseñanza gratuita desde hace 100 y pico de años. El combustible, la energía eléctrica está en manos de una empresa pública. Los principales bancos son del Estado. Ese país amortiguador se encontró con otra realidad abruptamente y sufrió enormemente. Golpe de Estado, 27 de junio de 1973. Uruguay arrastraba la crisis económica de la posguerra y las deudas con el FMI propias del nuevo orden mundial. El país cae bajo una dictadura cívico-militar e integra el laboratorio del Plan Cóndor, ideado y financiado por Estados Unidos. Objetivo, entronizar dictaduras militares en la región para reprimir brutalmente toda forma de oposición política. En la mira, el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen políticos con armas. Pepe Mujica era uno de sus principales dirigentes. Pepe tendría 15 años más que yo, era mi mando. Yo tendría unos 20 años, era muy jovencito. Los dos estábamos requeridos, estábamos en la clandestinidad. Leonardo Rocielo, hoy escritor e investigador exiliado en Suecia, encuentra a Facundo, el alias que tenía Mujica en la guerrilla. Fue en 1972, de noche, abajo de un puente. El movimiento estaba siendo muy golpeado, ¿sabes? Entonces había que cambiar las tácticas. Por ejemplo, la no operatividad. En ese momento había conversaciones entre la dirección del MLN y sectores de las Fuerzas Armadas que, inspirados un poco en esta idea de que los militares son honestos y se ocupan de erradicar la corrupción. Entonces había una, entre comillas, una colaboración para combatir los ilícitos económicos de los grandes capitalistas y gente corrupta y todo lo demás. Entonces el movimiento daba información sobre estas personas que tenían nuestra inteligencia a cambio de que hicieran algo los militares, por ejemplo, disminuir el ritmo de las torturas o de los apresamientos, cosa que tampoco hacían mucho. Entonces, la instrucción del Pepe, ¿no?, era: hay que mantener la tregua, no están autorizados a actuar militarmente, a causarle bajas al ejército, en fin, a atacarlo, ¿no? La guerrilla Robin Hood, autor Carlos de Masi. El historiador afirma que en la década de los años 1960 el movimiento armado MLN Tupamaros se diferenció de las otras guerrillas del continente porque actuaba en zonas urbanas con operaciones generalmente incruentas, espectaculares, muy bien planeadas y de llamativa precisión que dejaban en ridículo al gobierno. Un estilo Robin Hood que atrajo la atención y le ganó la popularidad ciudadana.
pero progresivamente fue sustituido por acciones guerrilleras más convencionales, secuestros, asesinatos, atentados. Este giro estratégico facilitó el aislamiento del grupo y su desmantelamiento en 1972. 27 de junio de 2023, 50 años después del golpe de Estado en Uruguay, Pepe Mujica dice a Radio Francia Internacional: No se puede tener una organización clandestina de demasiado volumen. Cometimos el error de la saturación. Debimos de haber cambiado de estrategia y no lo hicimos. Tal vez quedamos prisioneros de un nacionalismo militar y perdimos nuestra perspectiva política. Pero bueno, con Tupamaro o sin Tupamaro habría habido golpe de Estado. El Pachecato, 1967-1972, gobierno de Jorge Pacheco Areco, preludio de la represión en Uruguay. En el Pachecato surgieron los primeros mártires estudiantiles, surgieron los escuadrones de la muerte, y gobernó el país con medidas prontas de seguridad, es decir, con mano dictatorial al 100%. Leonardo Rocielo, escritor e investigador ex Tupamaro. Así que la represión había empezado mucho antes del golpe de Estado. No solamente contra el MLN, vamos a aclararlo, ¿no? Es contra todo el movimiento sindical, popular, más violentamente cuando el Movimiento de Liberación Nacional mató a 4 integrantes del Escuadrón de la Muerte, el 14 de abril del año 72. Ese mismo día salieron a reprimir, cayó una buena parte de la dirección y mataron a muchos compañeros, a comunistas también. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkoff. José Alberto Mujica. Rehenes. En 1973, bajo la dictadura cívico-militar, el MLN Tupamaro se encuentra vencido y sus sobrevivientes encarcelados. El 7 de septiembre, 9 de esos presos son sacados de la cárcel en secreto y convertidos en rehenes de la dictadura. Uno de ellos era José Mujica Cordano, el Pepe. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, aislados, casi sin trato humano. Condenados al aislamiento, sin derecho a la palabra ni a la luz, amarrados con alambres, trasladados de calabozo en calabozo, en condiciones degradantes, 12 años de cautiverio, 4.830 días para repensar y repensarse. ¡No voy a pensar! ¡No me van a sacar un carajo! ¡No voy a pensar! Para mí fueron años terribles, pero fueron los años donde más aprendí en mi vida, al punto que no sería quien soy si no hubiera pasado la que pasé. Y es lo que le quiero transmitir a la gente. Se puede vivir. Y se puede hacer un poco de miel con las penas. Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Sobreviva. Falta poco. Él tuvo un diálogo con la muerte permanente. Rafael Michelini, senador por el Frente Amplio y referente de la izquierda uruguaya. Él tiene 6 tiros en el cuerpo, estuvo al borde de la muerte en más de una ocasión, fue rehén de la dictadura en calabozos o en sótanos más de 10 años, en la absoluta soledad, y estuvo al borde de la locura. Entonces, en ese devenir, él se transforma en una figura mística, por lo que dice, por la grandeza que tiene, por su generosidad, y además porque el Pepe es el Pepe. Hoy, 13 de febrero, hablé con Lucía para ver cómo estaba el Pepe, me dice, está arriba del tractor, enfermo, que ha tenido metástasis, y él está arriba del tractor. Es de esa estirpe, de los que proyectan el futuro independiente de que el mundo se acabe en el día de mañana. Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Lucía y la libertad. El 10 de marzo de 1985 se abren las celdas en Uruguay y 4 días después las cárceles políticas quedan vacías. Los prisioneros políticos fueron liberados en virtud de una ley de amnistía. José, el Pepe Mujica, vuelve de inmediato a la militancia política y se reencuentra con Lucía Topolansky, su amor en la clandestinidad. Ella había pasado 13 años en prisión. En todo ese tiempo de torturas y aislamiento, solo una carta cruzada logró burlar el recelo de los guardias. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu
corazón compañero musical y acompasado vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Este es mi premio, compañía de enfermera. Si no fuera policía yo estaba pelado. Buena parte de mi vida hoy se la debo a él. Y el amor a la edad de la juventud es una cosa, pero a mi edad el amor es una dulce costumbre. Es un desesperado intento de evadir la soledad. Yo tengo un premio porque yo estoy cerca de los 90 y ella tiene como 80 y estamos autovalentes y estamos juntos. Eso no es común en el mundo de hoy. Acá somos dos viejos que nos arreglamos y convivimos. Igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. En las décadas siguientes a la liberación, Mujica y Topolansky se convierten en dos de las figuras políticas más importantes de Uruguay. Unimos dos utopías, dice ella, la utopía del amor y la utopía de la militancia. Con Pepe nos hemos encontrado en la vida, nos encontramos en la militancia y seguimos en proyectos y cada vez estamos más viejos y tenemos más proyectos. Eso es lo más lindo que nos ha sucedido, un proyecto de vida. Menos mal que apareciste, si no, no estaría vivo. Cuando estamos con él siempre aparece, siempre está recordando algo y él siempre la escucha. Julio Aizmendi, fotógrafo, ha tomado decenas de clichés del Pepe y su compañera Lucía después de medio siglo de vida compartida. Mucho respeto y mucha admiración sobre todo. Mucha ternura, es lo que a mí me genera, mucha ternura. Ambos fueron elegidos para el Parlamento de Uruguay y se desplazaban juntos al trabajo en la misma motocicleta. En 2017, Lucía llegó a ser vicepresidenta del país. Los dejo con el presidente electo de la República Oriental del Uruguay. ¡Arriba, Pepe! Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia. ¡Compañeros! En 2009, a sus 75 años, el Pepe había sido elegido presidente de Uruguay. En su toma de mando, recibió la banda presidencial de manos de la senadora más votada, Lucía Topolansky. También recibió de ella un beso. Ni vencidos ni vencedores. Apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos. Mujica llegó al poder liderando al Frente Amplio, partido político que acoge a todas las izquierdas de Uruguay y se autodefine como progresista, democrático, popular, antioligárquico y antiimperialista. Cuando el Frente surgió en el año 71, surgió como alternativa a la guerrilla. Carlos Baraybar, fundador del Frente Amplio. No era el Pepe Mujica el número uno en aquel momento. Estaba en la dirección, por supuesto, del MLN, pero el Pepe fue asumiendo el protagonismo fundamentalmente desde la vida política. Y lo más importante fue el hecho de que fue un guerrillero tumbamaros, fue uno de los principales y fue presidente de la República, y que a su vez es un pensador, es un hombre que ha entendido que la confrontación no es por las armas ni con la violencia, él lucha donde puede contra la violencia y es un hombre que aspira a la búsqueda del bienestar dentro de las reglas de juego, yo diría, de un sistema socialista democrático. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Pepe es una persona que vive en función de sus propios ideales. Rafael Michelini, político uruguayo. Cuando él es electo diputado y llega en la moto, con su vaquero y su campera de jeans, y un policía lo para y le dice, ahí no se puede estacionar, pero el policía con cierta cancha dice, pero no hay problema, se va a quedar mucho. Y el Pepe lo mira y le dice, bueno, 5 años, espero que por 5 años. Claro, el mandato de un diputado es por 5 años. El Pepe es así, sufrió, no tiene rencores, no hay una palabra de venganza en su discurso, ha construido un camino de paz, fue un buen presidente, una figura muy querida, también controvertida porque las cosas que dice rompen moldes. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta.
Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Yo no estoy planteando volver a las cavernas, o tener que vivir abajo de techos de paja. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de cacería, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo. ¿Para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Y ahora uno se asuma alguna casa presidencial y más o menos lo mismo. El presidente más pobre del mundo. Durante su mandato, Pepe Mujica no abandonó la sencillez y austeridad que lo definen. Se desplazaba en su Volkswagen Escarabajo, azul celeste, modelo 87, y en lugar de avión presidencial eligió volar en un helicóptero con quirófano y servicio de socorro para salvar vidas de la gente, decía. Yo empecé a militar a los 14 años, pero siempre fui campesino. Amo la tierra, lo que ella significa. Para mí no es una fuente de trabajo, es el diálogo con la naturaleza. Siguió viviendo en su chacra, junto a Lucía, sin custodios, sin trajes ni protocolos. ¿Qué lo parió? ¿Qué tipo? Me admiran. Pero no me siguen ni en pedo. Esa es una de las cosas que yo más rescato, su forma de vida. Es tal cual, ¿no? De humildad, mucha simpleza. En los últimos 10 años, Julio Aizmendi captó con su prisma a Pepe Mujica en la intimidad de su chacra. Sus mocasines llenos de barro, sus medias de hilo sin elástico, su jogging combinado con zapatos, lo reflexivo, sus ojos, como dice con sus manos, su andar caminando por la chacra, la ropa tendida, su perrita Manuela, que era adorada por él, sus animales, sus lugares. Está el famoso banco de chapitas. Es un banco hecho con eso. Tapitas de bebidas, multicolor, de reciclaje. Muy artesanal, muy simple. Se lo regalaron usuarios de un hospital psiquiátrico de Uruguay, de Montevideo. Y ese banco está en medio de un jardín que tiene, no tan cuidado, un jardín muy salvaje. Todas las personas se sentaban en ese lugar, en ese sillón tan simple. Absolutamente todo el mundo que lo visitó, las personalidades. Kusturica, Rockefeller, presidentes, podría decir que todo el mundo. Junto a líderes del sur de la región como Néstor Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales y Hugo Chávez, Pepe Mujica fue uno de los grandes impulsores de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. A finales de 2024, cuando el cáncer le estaba ganando a la vida, Pepe Mujica dejó un mensaje a dos líderes que podrían continuar su lucha por la integración latinoamericana. El presidente de Brasil, Lula da Silva, su político más admirado, y Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda que ha tenido Colombia. Querido Petro, la política de integración no la tenemos que ver como una cuestión parcial, sino como una defensa de lo poco de soberanía que nos está quedando. No tenemos que pensar en grandes cosas, tenemos que pensar en muchas cosas pequeñas que la vayan construyendo como quien levanta un edificio. No tenemos que espantarnos por izquierda y por derecha, hay que juntar lo que hay. Porque si no tenemos la inteligencia de ir construyendo cosas que sobrevivan a los cambios políticos, vamos a hacer el papelón que hicimos con el UNASUR, porque no nos poníamos de acuerdo para elegir un presidente, nos quedamos sin UNASUR. Tenemos que tirar a la basura, estar todos de acuerdo. Los que están de acuerdo lo que hacen, lo hacen, y los que no están de acuerdo, les damos un abrazo y cuando esté de acuerdo, seguimos juntos y no hay ningún problema. Bien flexible como las cañas, porque si dependemos del consenso, nos vamos a juntar en el año del golero, porque siempre va a haber uno que tiene la pata renga. Tenemos que ser astutos. Hay que crear una cultura abajo de integración. Y para eso tenemos que presentar hechos reales y no discursos. Te voy a mandar papeles escritos, pero vos con los líos que tenés, no tenés ni tiempo para leerlo. Elegí a alguien de confianza y dale poder. Yo me reuní con Lula en diciembre. Brasil es demasiado grande y tiene que pagar la cena.
A mí no me preocupa que lidere. El problema es que tiene frontera con casi todos los países. Y si no aprovechamos ahora que tenemos un tipo que es permeable, nunca va a ser. Porque cuanto más divididos nos tengan, más atomizados nos van a tener. Se terminó mi ciclo hace rato. Me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. A una edad sabia, José, el Pepe Mujica, se fue con la parca, aquella que en tantas ocasiones esquivó en el camino. Y lo vamos a extrañar, no solo la sociedad uruguaya, sino gran parte de la sociedad mundial. Y el Frente Amplio en Uruguay, más que nadie. Escucharon un reportaje de Angélica Pérez, fuentes, entrevistas propias, sonidos de archivo y la entrevista que Pepe Mujica dio en 2023 a nuestra compañera de RFI, Marilyn Buda. Lástima abandoneón mi corazón, tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón.